Hola, buen día mi personita y mis personitas especiales. Espero que estés teniendo un día maravilloso. Espero que hasta este punto del día te esté yendo fabulosamente, pero si no te está yendo tan bien, espero que te estés tomando del auxilio y de la fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Vamos a seguir este día con nuestro estudio. Estamos leyendo la carta de los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a proseguir con el capítulo número 5. Ayer vimos el capítulo número 4 y vamos a ver algunas cosas. Bueno, antes del repaso vamos a hacer nuestro pequeño quiz diario. ¿Recuerdas que todos los días vamos a hacer el quiz hasta que nos aprendamos esos datos que necesitamos saber como católicos? Necesitamos aprender de nuestra doctrina. Entonces hay datos que es importante saber para que nunca nos agarren en curva. Ok, la primera pregunta de nuestro quiz es: la Biblia de nuestra doctrina católica, ¿cuántos libros tiene en total? Recuerda que esta es una biblioteca de libros. ¿Cuántos libros tiene en total? Muy bien, tiene 73 libros. Perfecto. Ok. ¿En cuántas partes principales se divide la Biblia? Muy bien. En 2 partes. ¿Cuáles son estas partes? Bien. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Perfecto. El Antiguo Testamento, ¿de cuántos libros se compone? Muy bien, de 46 libros. ¿Y el Nuevo Testamento, de cuántos libros se compone? Muy bien, de 27 libros. Y en el Nuevo Testamento es donde encontramos los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? Muy bien, son 4 evangelios. ¿Puedes mencionar cuáles son los 4 evangelios? Muy bien. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan. Perfecto. ¿Puedes decirme cuántas cartas o epístolas hay en el Nuevo Testamento? Muy bien, hay 21 cartas o epístolas. Perfecto. ¿Qué otros 2 libros tiene el Nuevo Testamento? Puedes decirlos en el orden que quieras. Muy bien. Hechos de los Apóstoles y el libro del Apocalipsis. Muy bien. Estás haciéndolo de maravilla. Y no te preocupes si te equivocaste en alguna. Mañana tendremos una nueva oportunidad, si Dios quiere, de seguir repasando y practicando. Nosotros ahorita estamos leyendo juntas y juntos el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos en el capítulo número 5. Hoy vamos a leer el capítulo número 5. Vamos a recordar qué fue lo que vimos en el capítulo número 4. En el capítulo 4 vimos cómo Pedro y Juan fueron arrestados, la oración en comunidad y cómo los creyentes intentaban poner en común todos los bienes. Entonces, lo que tenía uno era para todos, ¿verdad? Entonces, esto nos está hablando de qué? Nos está hablando de cómo actuaba la primera comunidad de cristianos. Esto me recuerda que te tenía que compartir algo. Vamos a ver si aprendemos esto también.
Aquí nos dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva, o sea, cuando inició la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo. Para la Iglesia Católica es un pilar histórico y teológico que fundamenta la sucesión apostólica, los sacramentos y la vida comunitaria. Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo cuando estamos leyendo esta carta. Muy bien, ahora vamos a iniciar con nuestra lectura de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entenderle y aprender, ¿verdad? Aprender de él. Nos ponemos en un sentido de oración. Padre Santo Misericordioso, Creador de todo lo que existe, Jesucristo, Redentor del mundo, que moriste por nosotros, Espíritu Santo Consolador, que siempre nos acompañas y nos aconsejas, Santísima Trinidad, un solo Dios. Tú conoces nuestros corazones y conoces el hambre que tenemos de conocerte y de aprender de ti. Padre Santo, nosotros creemos que tú nos hablas a través de tu palabra, que nos enseñas, nos guías y nos fortaleces. Te pedimos que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes y nos ilumines para que con un corazón bondadoso, amoroso y humilde podamos comprenderla y podamos ponerla en práctica. Esta es nuestra humilde súplica el día de hoy. Acompáñanos en esta lectura y danos en nuestro corazón el mensaje que quieres que hoy escuchemos de tu palabra. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con el capítulo número 5 del día de hoy. No sé si has notado que te estoy poniendo por aquí la fotografía o el recuadro con los nombres de los apóstoles. Te lo estoy poniendo con un propósito, para que también los estés viendo. Si no me puedes seguir en la lectura, si me estás siguiendo en tu Biblia, muy bien, así aprendemos juntas y vas subrayando todo lo que a ti te parece, no sé, más que te llame más la atención. Pero si no, mientras me escuchas, veas el nombre de los apóstoles y también empecemos a memorizar sus nombres. También eso es muy importante. Entonces, mientras te leo, por eso me hago un poquito para acá para que puedas ver a los apóstoles. Sígueme con tu Biblia si tienes tu Biblia y si no, pues escucha. Y después tú repasas solita o solito. Capítulo 5, versículo 1. El fraude de Ananías y Zafira. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad, y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿Es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: Sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿Se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Y al instante
Safira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuanto oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Versículo 17. Los apóstoles son nuevamente arrestados. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más energética. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera diciéndoles: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Pero cuando llegaron los guardias, no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera, en su puesto. Pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto, y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: colegas israelitas,
No actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció. Sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas, el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también éste pereció, y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos, y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volvieran a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús, el Mesías. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, aquí nos quedó el capítulo número 5. Recuerda que vamos a tomarnos individualmente un tiempo cada uno el día de hoy para meditar sobre este capítulo, repasarlo si necesitamos repasarlo otra vez y ver qué es lo que más nos llama la atención, en qué parte Dios nos está hablando hoy, cómo nos está hablando, qué mensaje nos quiere dar. Pidámosle a Dios que nos permita entenderle cuando nos habla a través de este capítulo hoy. ¿Qué partes de este capítulo te llamaron más la atención? Por ejemplo, aquí yo subrayé en el versículo 15, dice que la gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. No sé si has escuchado antes, pero yo sí he escuchado de la sombra de Pedro. Entonces ya sabemos dónde se encuentra ese versículo. En el capítulo 5, el versículo 15. Ahí es donde nos habla de la sombra de Pedro que sanaba. Pues eso es lo que las personas creían. Y por obra del Espíritu, en nombre de Dios, lo hacía. También en el versículo 29 me llama la atención donde dice: Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso a mí me está diciendo: ¿estás obedeciendo a Dios? ¿O estás obedeciendo lo que los hombres dicen? Porque es por lo que trabajo todos los días. Para conseguir lo que según los hombres es bueno conseguir, lo que según los hombres es bueno tener. ¿O estoy obedeciendo lo que Dios me está diciendo? ¿Estoy trabajando día a día por los hombres o por Dios? También me llamó la atención la última parte. Bueno, muchas partes me llamaban la atención, pero la última parte donde dice que los apóstoles salieron del consejo muy contentos. Imagínate, después de ser azotados, salieron muy contentos. Por eso te digo que todos los días, cuando leamos, prestemos atención. ¿Cómo es que puedo aplicar esto en mi vida? Imagínate, a estos hombres los acababan de azotar. Ellos estaban contentos porque los azotaron por predicar la buena noticia que Jesús nos dejó. La buena noticia de salvación. La noticia de que no está todo perdido. De que aunque nos esté yendo muy mal o aunque hayamos hecho muchas cosas, Dios es misericordioso, y si nos arrepentimos y volvemos a Él, Él nos dará vida en esta vida y la vida eterna también. Con eso te quiero recordar
que nosotros somos los que tenemos el poder cada día de vivir felices o no. No te dejes llevar por las cosas que pasan en tu vida. No te dejes consumir por esas cosas que ante nuestros ojos o ante nuestras perspectivas son malas. Sostente de la fuerza de Dios y escoge cada día ser feliz. No importa la situación, no importa la circunstancia que esté pasando en tu vida. Recuerda que nosotros tenemos el poder. Nosotros no podemos controlar cómo la vida nos mueve o qué es lo que pasa en la vida con las personas o las situaciones, pero sí podemos nosotros controlar cómo vamos a reaccionar hacia esas situaciones que la vida nos presenta, hacia esas personas que la vida nos presenta. Nosotros sí tenemos ese control. Entonces, fortalezcámonos todos los días con el amor de Dios para que cuando lleguen esas situaciones difíciles, la manera en que reaccionemos sea una manera que no nos lastime. Que no nos lastime y que nos dé felicidad, que seamos felices, no importa lo que esté pasando en nuestra vida. Recuérdate cuando te cueste trabajo esto. Recuérdate que a los apóstoles los azotaron, ellos salieron felices. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ya vimos también que el Espíritu Santo vino sobre nosotros y está entre nosotros. Entonces, recuerda eso cuando estén los momentos difíciles pasando por tu historia de vida. Entonces, muy bien, ya leímos el capítulo 5, vamos a meditarlo durante el día, vamos a recordar lo que ya hemos leído, los capítulos anteriores. Me encanta estudiar contigo, me encanta aprender contigo. Como todos los días te quiero recordar que hay alguien que te ama grande y profundamente, y aunque nosotros no podamos ver a esa persona, sabes que si prestamos atención y guardamos silencio dentro de nuestro corazón, lo podremos escuchar y sentir. Recuerda que esa persona no nos juzga y nos ama tal y como somos, pues Él nos creó. Espero que durante todo este día sientas la compañía, el amor y el auxilio de Dios, que está siempre, siempre contigo y no te abandona. Si Dios quiere, nos vemos mañana para seguir con nuestra lectura. Mañana vamos a leer el capítulo número 6. Recuerda estudiar y repasar los que ya leímos. Recuerda repasar la información que hemos aprendido juntas. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Hasta mañana.